Como dijo Alma, hoy vamos a seguir viendo algo de la vida de Jesús. Y aunque ya estudiaron lo de la samaritana, en este día pues me pidió que hablara sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Pero el inicio del ministerio y el primer rechazo. Eh, Él ha andado pues en varios lugares, pero todavía no daba un inicio oficial, por decir así, a su ministerio hasta que subió a Galilea. En Galilea, eh, pues estaba, fíjense aquí arribita está Nazaret, ¿verdad? Él era de Nazaret y anduvo por varios lugares antes de iniciar oficialmente su ministerio. ¿Y por qué? ¿Por qué va a Galilea? En primer lugar, porque es un cumplimiento, o se dicen los estudiosos que es un cumplimiento de las profecías. Según las escrituras, el Mesías debía comenzar su obra en Galilea. No sé si alguien pudiese leer Isaías 9 del 1 al 2. Ahí se menciona que una gran luz brillará en Galilea, lo que se interpreta como una profecía sobre el ministerio de Jesús. Isaías 9 9 2. dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Qué bello. Imagínense, o sea, se supone que, bueno, los estudiosos hablan de que esto era como una profecía de que, de que Jesús, ¿verdad? De que Jesús iba a estar en Galilea. Imagínense todo lo que eran paganos y no sé qué más dice el versículo, ¿verdad? Pero que iba a llegar y que iban a tener una gran luz, la que estuvo en oscuridad, ¿verdad? O por otra razón es el contexto histórico y geográfico. Galilea era una región diversa y densamente poblada. Quizás era de las ciudades más pobladas de la época, lo que permitía a Jesús llegar a una amplia audiencia, no solo a los israelitas, sino que había más gente. Además, era una zona con muchas rutas comerciales, facilitando la difusión de su mensaje. ¿Cómo decir un país aquí? ¿Verdad? Que hay de muchas cosas. Bueno, por ejemplo, Nueva York, pienso yo, ¿verdad? Que ahí hay de gente de todos lados, de todas las nacionalidades, y ahí anda gente. Incluso el año pasado hasta vi coreanitos predicando con megáfonos así en las calles, y yo dije, de veras que aquí hay un montón. Entonces, algo así quizás venía siendo Galilea, ¿verdad? Estoy suponiendo, pero había muchas personas de diversas nacionalidades, de diversas partes de esta región, y ahí podía ser un medio de difusión del mensaje, ¿verdad? Otra razón por qué en Galilea es porque en Nazaret, aunque era de Nazaret, él iba a ser rechazado en Nazaret, lo vamos a ver otro rato, y esto lo llevó a trasladarse a Capernaum, ¿verdad? Donde encontró en Galilea, donde encontró una mejor recepción y pudo realizar muchos milagros y enseñanza, ¿verdad? El otro es inicio del reino de Dios. Después de la esto ya va para Nazaret, pero después de la encarcelación de Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar el reino de Dios en Galilea, marcando el inicio de una nueva era de salvación según la perspectiva cristiana. O sea, él había empezado su ministerio en un lugar muy estratégico. No fue así al antojo, sino muy estratégico. Entonces vamos a ver el pasaje en Marcos 1, 14, 15, donde Jesús principia su ministerio. Dice,
si alguien, bueno, lo voy a leer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 4, 14, 15 dice, y Jesús vino en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en estos pasajes, Marcos 1, 14 al 15 y Lucas 4, 14 al 15. Y dice Lucas 15, 4, 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, para la siguiente, quiero que me ayuden con las lecturas y me vayan respondiendo. ¿Qué pasó después de que Juan fue encarcelado? A ver si me dicen. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, empezó a enseñar, a predicar, a sanar. Según el pasaje, ¿qué hizo después de Dame, el pasaje en Lucas 4, perdón. Lucas 1? Lucas 1. Quiero ver. Ujú. Lucas 1, 14 y 15. Lucas 4. Bueno, Marcos 1, perdón. Ok. Que Si son dos alguien pasajes. Marcos 1, 14, 15 y Lucas 4, 14, 15. Dice Marcos 1, del verso 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. La respuesta es, ¿qué pasó después de que Juan fue encarcelado? Él Jesús regresa. vuelve a Galilea. Ajá. Mm. Sigan la lectura. ¿Cómo volvió a Galilea? La parte B del versículo dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Exacto. Verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios. Sí, pero dice predicando el evangelio de Dios, pero ¿qué dice primero? Vino a Galilea. Con Juan el poder ¿Perdón? después de que fue encarcelado, Juan Jesús vino a Galilea. a anunciar las buenas nuevas, dice mi versión. Fíjate. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Lo que En el, dice Lucas 4, Ah, 14 dice, y volvió en el poder del Espíritu. en el poder del Espíritu. Entonces, volvió de dos formas, predicando el evangelio del reino y en el poder del Espíritu. ¿Verdad? Aquí estamos. Estos son pasajes paralelos, son evangelios paralelos. Entonces, ¿qué decía o qué predicaba? Predicaba el evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas. Ajá. El Que el evangelio. tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado. Y también invitaba a que se arrepintieran y que creyeran en el evangelio de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que él predicaba, eso era el contenido de su predicación en Galilea. Ahora, ¿qué pasó cuando él estaba en Galilea? Se ha cumplido, decía, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y creen en las buenas nuevas. Según el Final, dice aquí que se extendía su fama por toda aquella región. se difundía su fama, enseñaba en las sinagogas, y ¿y qué todos más? lo admiraban. Y todos glorificaban.
lo glorificaban, lo admiraban, ¿verdad? Imagínense toda esa gente ahí, ¿verdad? Oyendo a Jesús, y todo el mundo empezó a hablar y como, pues sí, y se fue difuminando, se fue distribuyendo su predicación, lo que él enseñaba, ¿no? Y ahí ese era el propósito, como decíamos al principio. Galilea era estratégico porque había mucha gente, toda esa zona estaba llena de gente de otros eh, regiones, ¿verdad? Paganos, judíos, habían gentiles de todo tipo, entonces, y la fama de Jesús iba extendiendo, ¿verdad? Entonces, después de eso, después de que Jesús va a Galilea, Jesús vuelve a Nazaret o llega a Nazaret, que era donde él había sido criado, ¿verdad? Y aquí vemos, Jesús principia su ministerio en Galilea. Allá anduvo por todos esos lugares, desde Capernaum, toda esa región, ¿verdad? De Galilea. Pero regresa a Nazaret después. No se dice exactamente cuánto tiempo después, pero dice Jesús comenzó su ministerio en Galilea, como veíamos, una región significativa. Ahí realizó Jesús muchos milagros, muchas enseñanzas, ¿verdad? Le dio tiempo a hacer muchos, ¿verdad? La gente estaba creyendo en Jesús en toda esta área de Galilea, pero después se dirigió a Nazaret, y esto por varias razones. Igual, cumplimiento de profecías. Jesús quería mostrar, dice aquí, que las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en él. En la sinagoga de Nazaret leyó del libro de Isaías y declaró que esas palabras se cumplían en su persona. Ya vamos a ver esto detenidamente. Pero básicamente, ¿por qué en Nazaret? Porque él ahí había vivido, ¿verdad? Y había una conexión personal, ¿verdad? Ahí vivió, y dice, volver ahí permitía a la gente que lo conocía desde joven ver la transformación y el poder de su ministerio. Ahí lo iban a ver, ¿verdad? Generalmente, como dice, nadie es profeta en su propio pueblo, ¿verdad? Desafío y rechazo. En Nazaret, Jesús enfrentó rechazo y escepticismo, lo que también cumplía con las expectativas de que un profeta no es aceptado en su propia tierra, ¿verdad? Eso lo sabían muy bien ellos, de que ningún profeta es aceptado, se tienen que ir a otras tierras para poder ministrar y empezar, ¿verdad? Por eso incluso en nuestras casas a veces nos hizo quizás difícil comenzar nuestro predicar, pues, ¿verdad? Porque lo están viendo a uno ahí, lo conocen y pueden sacarle a uno, como dicen, los trapos al sol, ¿verdad? Entonces, pero ir a Nazaret implicaba todo esto, ¿verdad? Que iba a ser rechazado. Jesús ya sabía que en Nazaret, porque era lo del dicho, ¿verdad? Que nadie es aceptado en su propia tierra. Pero veamos, aquí tengo el pasaje, si alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor, Lucas 4, 16, hasta ahorita el 19, vamos a leer primero. ¿Alguien lo lee, por favor? Lucas 4, versículo 16. Sí, al 19, lo que tengo en pantalla. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Vamos a dejar hasta aquí, el pasaje sigue, pero ahorita vamos a enfocarnos en esto que leyó Jesús, ¿verdad? Es en Isaías, ¿verdad? Esto es en Isaías. Y dice aquí, vamos a ir por partes. Aquí en esa parte del Evangelio, Jesús está leyendo del libro del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret. Este momento es significativo porque Jesús está declarando su misión y propósito en la tierra. Veamos qué dice, si alguien me lo vuelve a leer, ¿alguien lo tiene en la Biblia? Lucas 4:16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. ¿Hasta dónde quieres? Sí, el 19. Dios dice, del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y empieza a leer esa parte, ¿no? Entonces él está diciendo que en este momento él está diciendo, a esto he venido yo. Este es el propósito de mi vida aquí en la tierra, a todo esto que dice ese pasaje. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice. O sea, prácticamente le está diciendo que el Espíritu Santo lo ha ungido, lo ha apartado, lo ha capacitado, lo eligió para tener esa misión especial de Dios. O sea, fue elegido por Dios, capacitado por Dios. Ya sabemos que antes de empezar su ministerio, él había estado en un tiempo de oración y toda esa cuestión. Entonces, él está diciendo, Dios me ungió a mí, el Espíritu me ha ungido, ¿verdad? Imagínense leer eso en una sinagoga en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, Jesús no esconde lo que él es y a lo que ha llegado. Para dar buenas, dice en primer lugar, estas son las razones por las que fue ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Su misión incluía llevar esperanza y buenas noticias a los pobres y necesitados. Yo sé que esto para algunos es controversial, ¿verdad? Algunos hablan de que a los pobres económicamente, pero también a los pobres que necesitan de Dios. Aquellos que no reconocen, esos son pobres también, ¿verdad? Entonces, puede tomarse de las dos maneras, ¿verdad? De las dos formas. Y no estamos yendo contra el pasaje, pero dice para dar buenas nuevas a los pobres, llevarles esperanzas, buenas noticias de que algo bueno va a pasar, ¿verdad? De que aquello que les hace falta les puede ser dado. También dice a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanar a aquellos que están sufriendo emocionalmente y espiritualmente. Y esto a mí, en cierta forma, me toca mucho porque yo, bueno, hemos visto, o al menos yo he visto, cómo mucha gente, y lo voy a decir a manera de crítica, acepta a Cristo y cree que ya todos sus males se le fueron. Tienen que trabajar en la sanidad de sus corazones. Tienen que dejar que de verdad Dios, y esto es un proceso, no es algo instantáneo, ¿verdad? Y con Trini, que ella es facilitadora de sanando las heridas del corazón, podemos ver que mucha gente cristiana de años, vamos descubriendo que hay cosas que están ahí quebrantando nuestro corazón, que no nos dejan en algunas medidas, ¿no? Entonces, Jesús vino a eso, a sanarnos, a los que estamos sufriendo emocionalmente y espiritualmente. Y fíjense que he estado en una clase en la maestría en consejería sobre consejería para asuntos familiares y veíamos
cómo los padres y las madres pueden dejar heridas, ya sea presentes o ausentes del hogar, dejan heridas, diversos tipos de heridas en sus hijos por una mala educación, por ausencia, por cualquier cosita, repitiendo patrones de vida, y eso hace que las personas respondan de manera diferente en su vida de hogar, por decir así. Entonces, hay heridas que se van dejando, ¿verdad? Que nuestros padres, a nuestros padres, sus padres los hirieron. Entonces, todas estas heridas que podamos encontrar en nuestras vidas, Jesús vino a sanarlas, ¿verdad? Jesús no quiere que muramos con esas heridas, ¿verdad? Que estemos quebrantados por esas heridas. Nos vino a sanar espiritual y emocionalmente también, pues, la cuestión del pecado, ¿no? De que Jesús vino a quitar eso. Por otra razón de que habla el pasaje, dice que vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Esto se refiere tanto a la liberación física como espiritual. Jesús vino a liberar a las personas de la opresión y a darles una nueva visión y entendimiento. Y también, pues, muchas personas y vimos muchos milagros de sanidad de ciegos. Unos, sanidad instantánea de la ceguera, otros en proceso, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús hace. Pero también a liberarnos de la opresión. Jesús no quiere que seamos oprimidos espiritualmente, ¿verdad? Por A o B persona o qué sé yo, quiere que seamos libres. Y hay una canción muy linda, que dice eso, ¿verdad? Libres, ¿verdad? Para adorar, libres para saltar, libres para vivir, pues, no, ¿cómo es que va la canción? Libres, yo soy libres. Esa canción es preciosa porque refleja lo que Jesús vino a hacer, a darnos libertad, a que no vivamos oprimidos espiritualmente, que no vivamos oprimidos por esas heridas incluso que podamos haber tenido, ¿verdad? Entonces vino a darnos una nueva visión de la vida, nos vino a dar un nuevo entendimiento, que la vida que nos han pintado a veces quizás muy religiosa, esa no es la vida que Jesús nos vino a enseñar. Jesús vino a darnos una vida en libertad, y eso es importante de este pasaje. Otra cosa por la que vino Jesús, según el pasaje, dice poner en libertad a los oprimidos. Jesús busca liberar a aquellos que están oprimidos por cualquier tipo de injusticia. Y esto generalmente en nuestras iglesias lo ha pasado por alto. No nos metemos en cuestiones de ese tipo, pero la injusticia en el mundo, Jesús quiere que cese, ¿verdad? Y nos vino a dar libertad. Y muchos, si ustedes ven, aún cuando personas que han sido encarceladas y que después se iban a vivir y a conocer a Jesús, pueden recibir libertad. Tal vez van a estar ahí por un buen tiempo mientras Jesús les usa y los instruye, pero les está dando libertad. Pero esta injusticia de cualquier tipo en la casa, injusticias en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras escuelas, en donde sea, aún en la misma iglesia. Dios no quiere ese tipo de cualquier tipo de injusticia. Y no nos vamos a poner a mencionar porque si no, nunca terminaríamos. Pero Dios no quiere, Jesús no vino a aceptar que haya injusticia, ¿verdad? Recordemos lo que hizo en el templo cuando votó todo eso, era injusticia. Ese era un tipo de injusticia, que se estuvieran robando a la gente con los precios altos y todo eso, ¿verdad? Pues Jesús vino a liberarnos de eso también. Y también dice a predicar el año agradable del Señor. Esto se refiere al tiempo de la gracia y la salvación que Jesús trae. Un tiempo
de favor divino, ¿verdad? Podemos hablar del año agradable del Señor desde que aceptamos a Cristo o desde que Él instauró su reino, porque Él en este momento, se dicen algunos teólogos biblistas, que en este momento que Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret, Él está diciendo, aquí empieza el reinado de Dios, ¿verdad? Aquí empieza el año favorable de Dios. Y dice en resumen, este pasaje destaca la misión de Jesús de traer sanidad, libertad y esperanza a todo con su reino. En este momento de Nazaret, Jesús, aunque vemos que va a ser rechazado, Él está instaurando ese reino que ya, y como dicen los teólogos, el ya y todavía no, porque Él va a regresar, ¿verdad? Pero algunos dicen, Él ya instauró ahí su reino. Y dice el otro pasaje, continuando con el pasaje de Lucas 4, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, se lo da el rollo y se sentó. Imagínense en ese momentito, y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Se han de haber quedado calladitos y lo siguieron con su vista hasta que se sentó, ¿verdad? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí es lo que se dice, él instauró, él dice aquí, ya se inauguró, ya viene ese año agradable, ¿verdad? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Porque en otros dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, lo estaban retando a Jesús. Y añadió, de cierto digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, ellos prácticamente ahí cuando le dijeron estas cosas, estaban retando a Jesús. Incrédulos, y bueno, y este que no es el hijo del carpintero, pues. Y él mismo le dice, ¿verdad? De cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y luego le dice, no, si es que este Jesús, cuando estaba leyendo el pasaje, decía, de veras, me lo imaginaba a Jesús ahí y sí que los puso en su sitio. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué les estaba diciendo? Miren, Elías no fue enviado a los israelitas, a los del pueblo, sino a la viuda de Sarepta de Sidón, ¿verdad? Y todavía pues dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, habían en Israel muchos personas enfermas, había muchos leprosos, habían viudas, pero solo fue a donde la viuda de Sarepta y fue a sanar a Naamán el sirio, ¿verdad? Ya sabemos la historia de Naamán, que lo mandaron, que lo mandaron a bañarse, ¿verdad? Y así fue sano. Imagínense, en vez de producir estos ejemplos, en vez de producir
alegría, esperanza, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar en el momento. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Se levanta toda esa gente en esa sinagoga, lo quieren agarrar, llenos de ira, pero él se levantó y dice, es que me lo imagino tan tranquilo a Jesús, saliendo de la sinagoga, como quien dice, aquí no pasó nada. Pero imagínense, esta gente acababa de oír la misión de Jesús, ¿verdad? Pero por la incredulidad, cuando ellos dicen, ¿y qué no es este el hijo de José? Estaban mostrando su incredulidad. Y por eso él les dice, miren, había muchas viudas, pero solo la de Sarepta fue visitada por Elías. Había muchos leprosos. Les está diciendo, los israelitas son incrédulos. Y ellos mejor sanaron a otras personas y no a los israelitas. Entonces ellos se enojaron porque les está diciendo incrédulos, ¿verdad? Pero lo eran, pues, si no hubieran sido incrédulos, realmente ni se hubieran enojado, la reacción hubiera sido otra, ni lo hubieran querido matar. No, Jesús, o sea, yo me imagino a ellos, no, Jesús, si es que si te creemos ya, de verdad que nosotros queremos creer, ¿verdad? Y sí, pero no, ellos lo quisieron matar desde que empezó su ministerio prácticamente. Ahí Jesús sufre el primer rechazo en Nazaret. Y dice, pero me lo imagino pasando por toda esta gente allí, en el dibujo está, en la fotito, pasando, ¿verdad? Él muy tranquilamente hasta salir del templo. Y después dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Él retomó su ministerio, su misión, y yéndose a Capernaum, que estaba más, siempre en Galilea, pero más cerca del lago, ¿verdad? Entonces, esto vemos en este pasaje. Es un pasaje realmente bastante lleno de esperanza de lo que vino a hacer Jesús, pero vemos cómo fue rechazado por su pueblo en Nazaret, ¿verdad? Y ahí dice la Biblia, otros pasajes dicen que ahí casi no hizo milagros en Nazaret. Ahora, y eso es lo que dice, voy a poner aquí, ¿por qué Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret? En primer lugar, por la incredulidad de la gente. Y no es que Jesús no tenía el poder de hacerlos, sino que este poder no se puede imponer a nadie. O sea, Jesús pudo haber hecho milagros en Nazaret, pero él no los iba a imponer. Dios respeta la libertad que él mismo en su soberanía ha dado a todos los hombres y espera que sea el mismo hombre quien se lo pida. O sea, en vez de haber dicho que no es el hijo del carpintero, el hijo de José, o sea, ellos ahí, como les dije, manifiestan su incredulidad y cierran la puerta para todo lo que Jesús pudo haber hecho ahí en Nazaret. Dice que la única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe. Aunque a veces Dios ha hecho milagros en personas sin fe para hacer que tengan fe. Ahí Dios no lo podemos limitar, pero en general así es. Cuando yo pido un milagro, debo de tener fe. La fe es el cauce por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Pero como digo, Dios es soberano y si Él le quiere hacer un milagro a alguien sin fe, lo va a hacer. Y lo hemos visto, ¿verdad? Quizá en nuestra vida podemos dar testimonio de otras personas sin fe que Dios les ha sanado, que Dios les ha respondido alguna petición, qué sé yo.
También, ¿por qué Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret? Porque le conocían desde niño y hubo un menosprecio a su familia humilde, ¿verdad? Entonces, porque en algunos pasajes sale José y en otros dice carpintero. Carpintero pues no era una profesión tan pomposa, ¿verdad? Y también dice que los de Nazaret no supieron apreciar el privilegio que tuvieron de tener a Jesús la mayor parte de su vida, porque ¿cuántos años estuvo Jesús en Nazaret? Casi 30, ¿verdad? Hasta que empezó su ministerio. Él tuvo a Jesús y él no se había manifestado porque él tenía su tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero los de Nazaret, en vez de decir, miren, ¿verdad? Jesús, el que estaba aquí, hoy vemos que es el que está cumpliendo la profecía, no, ellos no dijeron eso, ¿verdad? No lo apreciaron. Y 4, al parecer el objetivo principal de su visita a Nazaret fue ir a la sinagoga y enseñar que se había cumplido en él una profecía, ¿verdad? Eso posiblemente por eso es que Jesús no hizo muchos milagros. Sí los hizo, pero dice que eran pocos, ¿verdad? Pero quizás su misión especial, su propósito era ir a la sinagoga y leer ese pasaje de Isaías donde hablaba que él era prácticamente el Mesías y que se había cumplido la palabra en él, ¿verdad? En ese momento, pero pues Dios tiene sus propósitos. Ahora, voy a dejar de compartir. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? Yo saqué por lo menos 8, pero yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Y después les voy a pasar para que si hacen captura de pantalla. Ay, espérense. Es que qué feo es esto. A lo mejor les voy a poner para las que van apuntando. ¿Qué aprendemos? Que iniciar o tener un ministerio debe hacerse no en nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Hay que prepararnos en oración, en lectura de su palabra, ¿verdad? Jesús lo hizo. Jesús antes de iniciar su ministerio había pasado tiempo, ¿verdad? De oración y de preparación para poder, primero, acuérdense, empezó a reclutar a sus discípulos, ¿verdad? Otro, todo debe hacerse en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, no es cuando a mí se me ocurre. Siempre en todo debemos esperar el tiempo y más en un ministerio, ¿verdad? Estaba pensando en el ministerio de Alma. ¿Cuánto tiempo pasó ella para iniciar este ministerio de corazones de mujeres? Ya había escrito varios libros hasta que empezó con el primero. Ya ella empezó a hacer su ministerio de corazones de mujeres. Esperó el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios para este ministerio fue la pandemia, ¿verdad? Entonces, en eso, y así en cualquier cosa que nosotros nos propongamos hacer. Yo le contaba a alguien, incluso lo hablamos con Alma el año pasado, que yo estaba con ganas de estudiar y quería estudiar en Dallas un doctorado en educación, en educación, no, sí, de ministerio, pero me habían hablado de que iba a haber otra cuestión en educación cristiana y dije, pues me espero, lo voy a hacer. De repente Dios me metió a esto de la maestría en consejería en CETECA. Entonces, pero el tiempo de Dios es
lo otro no era del tiempo de Dios. No era enero del año pasado, fue enero de este año, bueno, noviembre, porque en noviembre me inscribí, ¿verdad? Pero hay que esperar en todo, ¿verdad? El tiempo de Dios. Las solteras, esperar el tiempo de Dios para cuando Dios quiera que se casen, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Los demás, cualquier cosa que emprendamos, esperar el tiempo de Dios. Debemos predicar o enseñar la palabra de Dios, el evangelio de Jesús, y no nuestra propia filosofía. Muchos predicadores, muchos maestros de la Biblia pueden caer en enseñar su propia visión de la vida, su propia filosofía y no la palabra, ¿verdad? Y a veces nos meten ideas no de la Biblia, sino que la idea de la sociedad, ¿verdad? Porque no están enseñando la palabra de Dios. Están enseñando y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con esto de la sumisión de la mujer. La Biblia dice que también el hombre debe someterse, que es mutuo. Sométanse el uno al otro en el amor de Dios. Entonces, ¿pero qué dicen los hombres machistas? Que es la mujer la que se debe someter al hombre. Y no, es ambos. Es más, hemos estado viendo unos pasajes de esto, donde la responsabilidad de sometimiento es mayor en el hombre. Y sometimiento no solo a su esposa, sino a Dios, porque él debe de amar a la esposa como Jesús amó a su iglesia. Entonces, es más este sometimiento mutuo en el hombre. Pero ese es un ejemplo de que a veces oímos enseñanzas no de la palabra, sino de nuestra propia filosofía. Y eso no lo debemos hacer. 4. No nos debe importar la fama que nuestro ministerio pueda llegar a tener, sino que todo sea para la gloria de Dios. ¿Verdad? A lo mejor hay ministerios que ni se conocen y están haciendo lo que Dios quiere y están glorificando a Dios. Hay otros ministerios mucho más conocidos, ¿verdad? Pero no es eso lo importante. No es que sean famosos, es que los ministerios deben hacerse para la gloria de Dios. Y así nuestra vida, pues, ¿verdad? No somos nosotros los que tenemos que hacernos famosos, sino que nuestra vida, lo que hagamos, debe glorificar a Dios. Debemos ser sabios en cuanto, cuándo y dónde y qué decir y qué hacer. Jesús fue sabio. Si ven en la sinagoga de Nazaret, él prefirió irse. Él supo qué decir. Y él no se quedó callado, porque él se hubiera ido de un solo, pero no, les dijo, miren, ustedes aquí han hecho eso, han sido incrédulos, pues no se les va a dar, ¿verdad? Pero esto comprueba, les dice prácticamente, que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Él fue sabio, y esa sabiduría de Jesús es la que debemos nosotros imitar. ¿Cuándo y dónde ir? ¿Qué decir y qué hacer? ¿Verdad? Y más cuando estamos en cuestiones del ministerio, ¿verdad? Debemos ser personas de fe y darle cabida a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en la de los demás a través nuestro, ¿verdad? Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por fe, ¿verdad? Y dejar que Dios actúe en nuestra vida y nos use de alguna forma. Siempre, a veces ni nos vamos a dar cuenta de que fuimos usados por Dios, pero esa fe, es el ser personas de fe, a veces es más impactante que el andar haciendo un montón de actividades, ¿verdad? Entonces, el 7, no menospreciar
ni engrandecer a nadie que inicia un ministerio por su trasfondo familiar. No, hombre, y ella va a ser, no, ¿y quién es ella? Si miras, si yo es, no, eso no, ¿verdad? Ni por su preparación bíblica y teológica. Ah, no, si está en un instituto chiquito. El otro no, es del seminario. No, no debemos hacer ni engrandecer, ni empequeñecer, ni menospreciar a nadie por eso, incluso ni por su posición económica, ¿verdad? Que el hermanito que allá, que anda con un megáfono, ¿verdad? O sea, o el hermano que ya tiene su programa en la televisión. No, o sea, esas cuestiones económicas, esos trasfondos no deben ser ni exaltados ni menospreciados cuando vemos a alguien en un ministerio, ¿verdad? Porque no es correcto. Y por otro, y esto sí creo que va, si nos rechazan, no nos sintamos mal. Simplemente entendamos que no es nuestro lugar ni es nuestro tiempo. A veces nosotros queremos que nos miren, que nos tomen en cuenta, que esto, que mire, que te voy a llamar acá, y vemos cómo a otras personas sí las toman en cuenta, pero a mí no. Entender, no es mi tiempo ni es mi lugar, ¿verdad? Estas son cosas que yo aprendí de este pasaje acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen alguna otra enseñanza, algo que pueden haber aprendido de estos pasajes, que me lo puedan decir. Muy bien, hermana, es el tiempo de poder agregar o ampliar algo de lo que nuestra hermana Alicia nos dijo. Yo creo que el pasaje está muy claro, pero tal vez alguna de ustedes ha leído algo o algo que nos pueda ayudar para aumentar la enseñanza de este pasaje que nos tocó el día de hoy. Muy bien. Ujú. ¿Entendimos todo o no entendimos nada? 20. Ajá. No, pues yo siento que gracias Alicia por llevarnos paso a paso ahí con la palabra, ¿verdad? Estamos viendo el inicio del ministerio de nuestro Señor y Él nos da No la oímos, Shelita. No la oímos bien. No me oyen. No la oímos. Ahorita sí. Ujú, ujú. Ahorita sí. Sí. Tengo unos vecinos que están construyendo, no sé si hay mucho. Ah, por eso, sí. Pero que dándole gracias a Alicia por la enseñanza y que nos ha llevado paso a paso ahí por la palabra, ¿verdad? En esos pasajes paralelos. Ujú. El Señor nos da el ejemplo, ¿verdad? De cómo conducirnos y cómo llevar nuestra vida y con humildad de Él y con esa sabiduría, ¿verdad? De enfrentarse. Así que hay que y ver de que tenemos que seguir imitando a nuestro Dios. Así es. Ujú. No sé si este pasaje que está en Mateo 4 va junto con esto, fíjate Alicia, porque prácticamente pareciera que sigue la misma. Ahí toma nota Trini también, está en Mateo 4, 23 en adelante, dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban
todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. Pareciera que es parte también de lo mismo, ¿verdad? Paralelo. Sí, O- sí, y la cuestión es que la extensión, ¿hasta dónde llegó? Hasta el otro lado del Jordán. sí, ajá. Viendo, estaba pensando en el mapa que pusiste, ¿verdad? Todo eso aparte ahí de lo que eh, había ahí. Muy bien. ¿Alguna otra cosita, Trini? Yo apunté algunas cosas que de veras me han impactado de esto y recordemos que, que Lucas era el médico que, El- que le gustaba toda la investigación, ¿verdad? Sí, Y entonces eh, él nos apunta algunos detalles que de veras en los otros evangelios no están tan precisos, pero bueno, esa es una, sí hemos aprendido que este pasaje es donde pues se cumple esa profecía que se escribió allá en el libro de Isaías. Y sí, todo, pues las cosas que nos apuntó ahí Alicia sí son bien interesantes, pero sí me llena el hecho que el Señor empieza a establecer su reinado, ¿verdad? Y que nos trae sanidad, libertad y esperanza. Y creo que ese mensaje es el mismo de hoy. Las buenas nuevas traen sanidad a nuestra vida y quizás pues hay de las dos sanidades, como se decía, sanidad espiritual, que es la más importante a veces, porque de esa sanidad, al estar yo bien espiritualmente, bien yo emocionalmente, creo que se me alivian un montón de males físicos, ¿verdad? Pero también el Señor ha traído esa sanidad a nuestros cuerpos cuando es su voluntad y va unido, siento yo, a lo de la libertad. Hemos venido a ser libres del pecado que nos ha hecho esclavos de tantas cosas. Libertad de nosotras mismas, quizás muchas veces, ¿verdad? Que estamos atrapadas en, así pienso yo, así quiero yo, así me gusta hacerlo a mí. Entonces, todas esas cosas, al conocer más de la palabra, el Señor nos libera de hábitos, de malas prácticas, de cosas que no nos convienen, que no son buenas para nosotros. Y pues la gran esperanza que tenemos que las cosas van a ser mejores, que, eh, que vamos caminando a un futuro mucho mejor, porque vamos a estar con Él, ¿verdad? Aquí nosotros sabemos que en el mundo todo va de mal en peor, ¿vale? No vemos que hay luz, que hay esperanza, no, no, y ni debemos de esperarla porque ya sabemos que no va a ser así, pero nosotras como hijas de Dios sí tenemos una esperanza grande, ¿verdad? en esa esperanza, Alma Sí. Roxana, Mm, caminar, caminar en esa esperanza, ¿verdad? El Señor tiene mucho para nosotros y lo único es eso, que Él quiere que de veras le creamos y que sigamos adelante con eso ahí. sí. Ajá. Bien, ¿alguna otra cosa? Am, ¿Alguna cosa? Sonia? Ujú. Sí, gracias Alicia por ayudarnos a meditar realmente en todo lo que es y fue el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, cómo comenzó, cómo se cumplieron las profecías, cómo es tan real y verdadera la escritura, que a través de los siglos, a través de la historia, de los continentes, del hombre mismo, no tiene error alguno, sino todo lo que se dijo se cumplió y lo que falta por cumplirse. Entonces me quedé pensando en el propósito más grande de de redención. redención. Vuelvo a escuchar el sonido, el mismo. Loquito. Sí, gracias Alicia.
esa redención total del hombre provista exclusivamente por el mérito de Jesús. Nada de lo que nosotros podamos hacer, nada, absolutamente, ni nuestra buena filosofía o abundante filosofía, ni nuestras buenas obras, ni nuestra manera de vivir apropiada, correcta ante los ojos de la sociedad, no puede proveerme de una redención como la del Señor Jesús. Él vino a salvar nuestra alma, Él vino a salvar nuestro cuerpo, nuestra vida entera. Y, en el proceso de librarnos, quitarnos de que nos caiga el juicio de Dios por causa de nuestro pecado, puso su mano, ¿verdad? Puso la vida de Jesús en medio de su juicio y nosotros, que tan merecedores somos de recibir ese juicio de Dios, nos da como parte de los bonus, el agregado, sanidad emocional, sanidad del alma, la sanidad de esas cicatrices emocionales que recibimos de nuestra crianza, desde nuestra concepción muchas veces, niños no deseados, ¿verdad? Criados no como se merece esa criatura ser criada. Nos vino a dar esa sanidad espiritual. Por eso dice Mateo, ¿verdad? 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios son felices. ¿Por qué? Porque lo buscan. ¿Por qué? Porque recibirán esa consolación de Dios. Esa salvación tan grande también viene acompañada, viene agregada, el ajuste, como decimos en Guatemala, de esa sanidad emocional y también física. La mano de Dios no se ha cortado para sanar a quien le pide, a sus hijos. No se ha cortado. Sigue siendo el mismo Dios ayer y por siempre. Él contesta sí y a veces contesta no. Pero sí nos ha prometido que un día no estaremos sujetos a este cuerpo que se duele. Y esa es nuestra esperanza. Un día también este cuerpo será redimido. Y esa es parte de nuestra gran esperanza. Así que el recordar el ministerio del Señor Jesús, cómo lo hizo todo a su tiempo. Y me gustó tanto los detalles que marcaba Alicia diciendo, no pongan atención. ¿Qué hizo después de esto? ¿A dónde se fue? ¿Y cómo fue? Y hermano, no era de agarrar el carro y irse, agarrar el bus, pagar o el tren y que lo llevara. No, eran caminatas largas bajo el sol, con padecimientos, con limitaciones, con ese calor, hermanas. Entonces, vemos que en la persona de Jesús, el sacrificio total para redimirnos a nosotros, como hombre, como 100% humano que Él fue. Y aun cuando habitaba en Él ese 100% Dios, no usó su poder divino para satisfacer ninguna de sus necesidades personales por amor a nosotros. Entonces, ¿cuánto nos hace meditar esta enseñanza al día de hoy? Para dos cosas. Ya que hemos sido expuestas a esta gran verdad, podemos recibir la oportunidad de ser perdonadas y decirle, perdón, me arrepiento de todo mi pecado, acepto tu regalo y la oportunidad de ser perdonada por ti, que todo ese juicio que viene ya no me caiga encima. Y de volver al camino, ¿verdad? Volver a evaluar nuestra vida ya como mujeres salvas, ya como personas dentro de la familia de Dios, a ver en qué lugar estoy. Si estoy viviendo la vida plena y abundante que el Señor nos vino a dar, que ese es su deseo, que vivamos plena, gozosa y abundantemente, aún en medio de la adversidad, o estoy tomando muy a la ligera salvación tan grande, muy desvalorada o con no dándole el valor real que tiene esa salvación, que no es gratis, hermanas. La salvación que recibimos del Señor
no es gratis, tuvo un precio. La recibimos gratuitamente porque nosotros no podemos ni comprarla, pagarla con nada, pero tuvo un precio. Y el precio fue la persona misma de Jesús, su sangre derramada totalmente para redimirnos totalmente. Así que nuestro corazón debe estar inclinado a dar gracias, a buscarle, a tener esa intimidad con Él, a adorarle, a gozarle, que nuestra vida misma sea de adoración a Dios. No solo es el cantar el domingo, sino mi vida, mi actitud, mis decisiones que reflejen adoración al Santo, ¿verdad? Aquel que tanto ama, que tanto me amó. Así que qué hermosa reflexión la de esta mañana. Sí, y gracias. algo más que incluso ayer lo hablábamos con mi hermana Ana Celina, y lo hizo Jesús, fíjense. Lo recordé ahorita porque lo hizo Jesús cuando le dice, cuando se va de la sinagoga, ¿verdad? Que a veces estamos en un medio, cuando uno tiene, yo no soy una persona evangelista, mi don, según parece, pues lo que más me gusta es la enseñanza, pero a veces se nos dice de que debemos predicar en cualquier lado, pero creo yo, pensando en lo que hizo Jesús, que no hizo muchos milagros en Nazaret, no hay lugares en los que es mejor quedarnos callados, porque vamos a lograr que otros vituperen el nombre de Dios, ¿verdad? Y entonces mejor quedar callados y orar por la persona. Tenemos una conocida que dice que se ha hecho de otra religión, ¿no? Se ha hecho y se puso a insultar a Jesús. Y mi hermana dice que ella lo que hizo fue, mira, disculpa, eso sí no te lo voy a permitir, ¿verdad? Quédate y se fue, ¿verdad? Y yo le contaba que a veces he estado en medios igual donde siquiera mencionar el nombre de Jesús es para que la gente empiece a decir un montón de barbaridades. Entonces, eso yo no lo debo de provocar. Uno queriendo evangelizar o que nos oigan hablar de Jesús, vamos a provocar eso. Mejor siento yo que no. Y yo lo veo en Jesús, él no lo hizo. Él pudo haber hecho ahí un montón de milagros en ese momento para demostrarles de que era Dios, ¿verdad? De que era el Mesías, y no lo hizo, ¿verdad? Porque no es sabio, ¿verdad? Entonces lo mejor es, pienso yo, cuando estemos en ambientes así, adversos, muy tóxicos, como se dice ahora, mejor orar por la persona, ¿verdad? Mejor orar por la persona y Dios en su momento va a poner a alguien, a esa persona. Y recuerdo a una compañera de trabajo que yo le hablaba de Jesús y un día se puso a decir un montón de cosas y yo dije, no, Señor, en ese momento yo dije, Señor, ponele a alguien que ella pueda creer en que le hable de ti. Y como al año, la oí hablando un día, hablando de Jesús y de qué ha pasado. Y ya después me contó que la casera de ella, la hija de la casera, la había llevado a la iglesia y está viendo a una iglesia evangélica. Wow. ¿Verdad? Wow. Y entonces yo lloré cuando ella me contó, pues porque dije, pues no era mí, no era mi tiempo, era el tiempo de ella que Dios tenía, ¿verdad? Y ya podíamos después hablar de Dios y a todos, ¿verdad? Unos eran católicos, otros así, pero nos poníamos a hablar de Jesús. Pero a mí eso me gustó, lo cuento como testimonio de que a veces no es nuestro tiempo para una persona y Dios se va a hacer, ¿verdad? Va a llegar el tiempo, porque muchos de Nazaret llegaron a creer, pero no era en ese momentito, era después,
¿verdad? Pues bueno, eso, y solo recordar, no quiero volver a poner la filmina porque, pero al final tenía una frase en la que yo digo, imitemos a Jesús en todo, porque su vida es un modelo para la mía, ¿verdad? En todo, en todito. Jesús es digno de imitarlo en todo lo que él hizo, ¿verdad? Eh, cómo inició su ministerio, ¿verdad? Cómo evadió momentos tóxicos en su vida, ¿verdad? Como en la sinagoga, porque pues sí, el rechazo, ¿verdad? Cómo manejar el rechazo. Jesús no se puso a llorar, ¿verdad? Como muchas quizás podemos sentirnos cuando somos rechazadas, ¿verdad? No, 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 no. Él fue como las palabras que están de moda hoy, ¿verdad? Fue bien asertivo, ¿verdad? Fue asertivo, pues, ¿no? Con una inteligencia emocional increíble que debemos imitar, ¿verdad? Entonces, pues eso es todo. Gracias por escuchar y gracias por su retroalimentación, las demás, ¿verdad? Y pues sí, vivamos imitando a Jesús. Amén, así es. Pues creo que al final pues se concluye algunas cosas que me parecen interesantes, ¿verdad? Los tiempos son perfectos cuando el Señor los dirige. Y este era el tiempo en el Señor Jesús donde la profecía que se había dado muchísimos años atrás se iba a cumplir. Y creo que eso es igual para nosotras, ¿verdad? Hay tiempos para hablar y hay tiempos para callar. Y creo que en eso todas hemos sido guiadas, la verdad, hemos sido guiadas para que hay momentitos en donde sí, hay momentitos donde solo con lo que tú haces puedes tocar la vida de algunas personas, ¿verdad? Y luego puedes cosechar ese fruto y te das cuenta de algunas cosas muy interesantes. Yo acabo de tener esa experiencia. Conocí a dos mujeres en el crucero que hicimos a las Islas Griegas, dos chilenas que se nos pegaron a los cuatro que andábamos ahí. Y fue muy, muy interesante conocerlas y ayudarlas, porque las pobres eran dos señoras mayores eh, que viajaban solas a disfrutar muchísimo, pero tenían el gran problema de que casi no hablaban nada de inglés. Entonces tuvieron muchos problemas por eso, ¿verdad? Porque las estafaron en algunas de las excursiones, hubo mucho problema porque ellas no podían comunicarse en ese sentido. Pero con nosotras, pues anduvimos y en lo que la pudimos ayudar, las ayudamos. Oramos con ellas en varias oportunidades y ellas aceptaban muy abiertamente eso de nosotros. Así supieron que nosotros éramos cuatro personas cristianas que andábamos ahí disfrutando el tiempo juntos. eh, y que las habíamos ayudado en un montón de cosas. Ellas estaban súper agradecidas con eso. Pero pude la oportunidad de platicar mucho con ella. Entonces, lo que me llamaba la atención a mí era que sí eran receptivas en algunas cosas y usaban palabras algunas veces hasta un tanto evangélicas, pero no nos decían abiertamente nada. Lo que sí, yo notaba de que le tomaban muchas fotos a las iglesias, a los santos, a todas esas cosas. Yo decía, ¿qué onda aquí, verdad? ¿O qué es lo que pasa aquí? Pero fue muy interesante. Lo bueno que nosotros tratamos de hacer con ellas fue ayudarlas, servirlas, quererlas, porque se dieron a querer muy rápido. Y el último problema fue cuando nos despedimos, se perdió una valija, fue un relajo que nosotros incluso tomamos el tiempo para esperar que tuvieran sus valijas completas, que estuvieran puestas en un Uber y el último momentito, pues, a orar con ellas en el momentito en que se iban. Y dijimos, no nos vamos hasta que ellas se vayan en el Uber
y nosotros ya nos íbamos para el aeropuerto. O sea, nosotros estábamos contratiempo, pero dijimos, no, las vamos a servir hasta el último momento. Y todo eso, pues, fue bueno porque dejó en ellas un montón de cositas de estos 4 que sabían que uno de ellos era profesor de Biblia, de teología, y que orábamos cuando comíamos y que nos divertíamos juntos. O sea, era una cosa que el Señor lo permitió. Entonces, yo he seguido con ellas conectándome, mi amiga también de México también. Y justamente ayer, me dijo una de ellas que había escuchado el mensaje de Gerardo, donde se hablaba sobre que no vas a tener otros ídolos delante de mí, si no vas a tener otros, en los mandamientos. Y entonces ella me dijo que había sido un mensaje muy bendecido para ella. Entonces yo aproveché para preguntarle, pues no sé si tú vas a alguna iglesia o qué. Y ella me dijo, pues fíjate, me dijo que yo he ido a la iglesia católica, he sido católica, pero estoy muy decepcionada. Me dijo. Y tengo un hijo que es cristiano y él con su familia van a una iglesia cristiana y yo algunas veces he ido y me gusta. Entonces me dijo, pero tengo una iglesia católica a la par de mi casa, entonces yo a veces me voy solita, solo a platicar con Dios. Entonces yo le dije, ay, qué bueno que está cerca de Dios, qué bueno. Y entonces le dije yo que también qué bueno que asistía algunas veces con sus hijos y que lo más importante era estar cerca del Señor. Entonces ya eso a mí ya me da apertura para poder compartirle. La he invitado al grupo y me dijo que cuando ella pueda va a estar, pero que hoy tenía que ir al médico. Entonces yo estoy ahí con una. La otra también la oigo como que sabe algunas cosas, entonces es posible que hayan sido invitadas a alguna iglesia evangélica y ya, pero son oportunidades. Entonces yo digo, estoy esperando el tiempo. Estoy esperando el mejor tiempo para poder compartirles a estas 2 señoras chilenas. Nos han invitado a ir a Chile y nosotras les hemos invitado a que vayan a México y que vengan aquí. Y como son viajaderas, ¿verdad? Pero sale por el hecho de que el Señor tiene su tiempo y el Señor lo hace en su tiempo y en ese tiempo es el que el Señor se va a mostrar de la manera que Él quiere que sea mostrado. Así que, hermanas, las animo, si ustedes han tenido la oportunidad con alguien, el Señor va a dar el momentito e incluso puede hacer que no sea usted la que recoja esa cosecha, sino que sea otra persona la que la recoja y en eso nos vamos a gozar porque todo es para la gloria y el reino del Señor. Así que gracias a Dios por eso también. Almita, Sí, hermano Lidia, Almita, escucharla. Sí, dígame. fíjese que yo tengo un caso bien especial. Tengo una amiga argentina y, y la amiga argentina, ella es judía. Ajá. Yo la conocí aquí en El Salvador cuando íbamos a Guatemala en esos 3 días que del hotel Pulvantur y todo eso. Ajá. Iba con otra amiga de ella de la sinagoga. Es bien especial ella porque hicimos buena amistad en el poco tiempo que se quedó aquí en El Salvador con su hijo. Estuvimos saliendo, se regresó a Argentina porque su hijo lo mandaron a Brasil y tiene otro hijo que vive en Tel Aviv. El que vive en Tel Aviv es casado con una argentina, pero también judía, pero tuvo 3 hijos allá en Israel. Todos tienen que hacer servicio militar. Y un hijo del rabino se fue para allá porque se quería ser israelita y bueno, el primer requisito, ir al ejército. Y el sábado o el viernes estábamos platicando y me dice que se acababa de ir su hijo, el que vive en Israel, y ya había ido a tomar el avión con la esposa y con el hijo menor, y que él ya no creía en Dios por la situación que están pasando. Para mí fue bien duro porque yo siempre que le hablo de la palabra, de las guerras del Antiguo Testamento, cómo David la ganaba y todo. Y ella misma me dice, ¿cómo sabes de Biblia tú, Olivia? Sí, le digo yo, porque nosotros desde chiquitos nos enseñan a leer la palabra. Pero lo que mi pregunta es cómo hacer
para entrarle con Jesús a ella. Realmente no puedo mencionárselo porque ellos están esperando el regreso del Mesías, ¿verdad? Así Y es. ella se siente decepcionada porque me dice, mira, que acaba de ir mi hijo al aeropuerto, que va de regreso a Israel y fíjate, dice que él se quiere ir de Israel, pero los hijos son patriotas y no quieren dejar su país y quieren seguir luchando. Y entonces yo la comprendo porque realmente no es fácil la situación que ellos están pasando. Así es. Pero cómo hacerle creer, cómo hablarle de Jesús, yo tengo que tener sumo cuidado cuando hablo de la palabra, le digo la Torá, pero tú la conoces mejor que yo, me dice. Claro, porque ellos no la estudian, pero sí está preocupada porque el hijo ya no cree en Dios y se quiere ir de Israel. Él se quiere ir, pero los hijos, como son patriotas, no se quieren ir. Y yo me pongo a pensar, qué dolor más grande como abuela. Me doliera que 4 nietos estén en el ejército. Pero cómo hablarle de Jesús, cómo entrarle con Jesús. Ay, mira, ¿Verdad? hermana, Yo como sé que es la consejera y la que ha dado la clase. yo creo que sabe con quién le conviene platicar más sobre esto, es con Marta Eugenia, porque Marta Eugenia ya tiene muchos años trabajando con judíos y tal vez ella le puede decir por dónde de la mejor manera, ¿verdad? Yo sé que hay que estudiar más el Antiguo Testamento para hacerlo, porque ellos Sí. eso es lo que han conocido, lo que conocen más, ¿verdad? Entonces, ir por el Antiguo Testamento de ahí, pero oremos por eso, que el Señor le dé a usted las palabras y la gracia, pero le aconsejo que vaya a hablar con Marta Eugenia y que ella le diga más, que tal vez los pasajes más importantes, por dónde es que ella ha ido para hablarles a todas esas judías con las que está teniendo contacto. Creo que eso sería lo más, Sí, porque porque este pasaje que se ve que el otro... este pasaje Ajá. que vimos hoy, hermana, es uno de los pasajes que Marta usa bastante. Y lo lee en el Antiguo Testamento ella. Entiendo que por ahí es, pero hay que saber bien cómo hacerlo y cómo llegarle. Quizás ella podía ayudarla de una mejor manera. ¿Le ayuda? Sí, porque me duele porque su hijo es el rabino allá en Curitiba, en Brasil, y me dice, fíjate que está sacando una licenciatura en la Torá y va a ir a defenderla ahorita a Israel, me dice, porque el año pasado no pudo ir, pero este año sí va a ir, me dice, en octubre. Y yo me pongo a pensar, realmente se ve cargada, ya tiene 80 y pico de años, muy guapa ella, muy culta, y siempre me invitaba a Argentina, venite ahorita que todavía puedo caminar y puedo salir y podemos ir, pero yo, ay Dios, yo realmente me cuesta realmente, bueno, Pues mi hermana, prefiero ir Marta a Eugenia, ver a mis hijos porque es más fácil. sí, hable con Marta Eugenia y que el Señor tal vez la pueda ayudar Voy a ella. hablar. Hermana Miriam, díganos. Sí, sí, hermana Albita, gracias. Solo para decirle a la hermana Olivia, es cierto, debemos de llevarlos en oración porque aprendimos, ¿verdad?, de que no debemos obrar con nuestras fuerzas ni con nuestra inteligencia, sino que con lo que el Señor nos da. Pero, hermana Olivia, vaya a Isaías 61, del 1 al 3. Ahí va a encontrar casi paralelo al pasaje que leímos esta mañana. Isaías 61 del 1 al 3 y después platicamos. Después de seguir orando, platicamos. Sí, tengo que prepararme porque la verdad que ella, le digo, yo estoy orando por tu familia, le digo yo lo llevo en oración, le digo, ay, qué gracias, me dice, y eso ya para mí es bastante, que ella acepte que yo esté orando por su familia, ¿verdad? Y así es que, pero sí tengo carga porque la comprendo, porque con 4 hijos en el ejército ahorita, como está Israel, es como los hermanos, como David con todo y su ejército, ¿verdad? Así es que, bueno, no le puedo dar nombre, pero ahí acuérdense de ella, son 4 nietos, ella se llama Sara,
pero sus hijos, tiene dos, el que vive en Tel Aviv y el otro que vive en Curitiba, que es rabino. Así es que, y 4 nietos allá en el ejército, así es que como son reservistas, quizás no los han tirado al frente mucho, pero ya pasaron ellos su periodo de servir el servicio. Dice yo le voy a decir realmente verlo más como está ahora Israel. Así es que los que tiene ahí en el ejército. Y que su hijo Pablo, pues no me acuerdo cómo se llama, el que vive en preocupó bastante, ¿verdad? Muy bien, vamos Bien ahora. difícil. Muy bien. ¿Alguna otra cosita más para de la enseñanza, mis hermanas? Si no, vamos a tomar. Hermana, Sí, hermana, yo quería comentar algo. No, ya no iba a comentar, están muy interesantes los testimonios de las hermanas. Sí. Pero quería comentar que me recordó la enseñanza, el versículo que dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que tenemos una esperanza viva porque Jesús está vivo, también porque cuando aceptamos a Cristo, pues según como dijo la hermana Sonia, según nuestro contexto de niñez o de adolescencia, o según a la edad que hayamos venido a Jesús, pues Él nos sana todo, ¿verdad? Y nos quita todos los traumas, todo. Pero también pienso que qué hermoso que el Señor es el mismo día de hoy, porque en el caminar con Cristo también tenemos pues golpes bajos, ¿verdad? De la vida, enfermedades o muertes de familiares o muchas cosas que se nos vienen, desilusiones, quebrantos del corazón y le doy gracias al Señor por la enseñanza porque me recuerda que el Señor está vivo, que tengo una esperanza viva, que Él es el mismo de ayer y hoy para todos los siglos. Y pues ese era mi comentario, ¿verdad? Que es bonito, es bueno. Esta es la segunda vez que vemos la vida de Jesús, ¿verdad? Y que gracias, hermanas, porque pues a veces no me puedo conectar. En la semana pasada estuve fuera, pero cuando yo estoy aquí en la casa no puedo dejar de conectarme y estar atenta a las enseñanzas que nos dan nuestras hermanas y son muy edificantes para mi vida y pues Dios las bendiga y verlas otra vez también me da mucho gusto. Dios las bendiga. Qué bueno, hermana Eva, qué bueno. Yo sé que algunas no pueden todos los lunes, pero ahí por el Facebook se puede. Y luego ustedes saben que las enseñanzas quedan grabadas. Más tarde voy a poner esta enseñanza ahí en el grupo de corazones. Pues vamos a orar, hermanas, porque sí hay necesidades, siempre hay. Y vamos a orar un tiempo primero vamos a orar para que el Señor haga real esto que aprendimos hoy, ¿verdad? Que el Señor lo haga una realidad en nuestra vida y que podamos orar recordando algunas de las cosas que a la que le toque orar lo pueda hacer. Y entonces le voy a pedir para esto a nuestra hermana, tú mismas, Alicia, si gustarías orar porque el Señor haga viva esta enseñanza, por favor. Y tenemos algunas peticiones de oración en cuanto a salud. Nuestra hermana Rosita Merino no amaneció bien ella hoy, está con dolor de cabeza, dolor de oído. Que el Señor termine de sanarla. Oremos por nuestra hermana Mary Payes. Por favor, si pueden apuntar estas peticiones, y si puede orar por eso, hermana Miriam. Vamos a orar por Rosita Merino, por nuestra hermana Mary Payes. Sigamos orando por nuestra hermana María López. Ella ya no nos ha dicho cómo está, pero esperamos que esté mucho mejor. Ella se conecta ahí por el Facebook. Tengo aquí mi listita, déjenme verla bien. Oremos por hermana López, Rosita y hermana Mary Payes. Hermanas, estamos ya a las puertas del retiro en Maryland y es necesario orar por ese retiro. Señor, lleve a las que tiene que llevar. Y para esto le voy a pedir entonces si puede orar Trini. Tenemos este retiro de Maryland, que el Señor nos ayude. Las preparaciones van muy bien. Ahí ha estado
Sonia dándole. Entonces oremos por eso, por ese retiro allá. Y le voy a pedir a Chelita, no sé cómo sigue el ruido ahí, Chelita, ¿hay mucha distracción? ¿O está bien? Más o menos. Ok. Porque tenemos otros retiros aquí por los que hay que orar y quisiera que nos ayudaran a orar. Doris, mi cuñada, mi concuña, ¿podrías orar? ¿Podrías orar por... Tenemos un retiro en la UFM, es la Unión Femenina y Misionera de este condado, en octubre, y nuestra hermana Maxi está ahí muy involucrada junto con otras hermanas, que el Señor pues se manifieste también ahí. Y también en octubre yo tengo un retiro aquí en Dallas. Entonces, si puedes orar por esas dos cosas, por favor. Y pues yo dando gracias a Dios, gracias por haber orado por mí, por el retiro que tuve el fin de semana, estuvo muy bueno. Y por lo menos tenemos otras 16 mujeres que que se van a estar involucrando en el Ministerio de Corazones cuando ellas puedan oírlo. Ya algunas ya se metieron en el grupo, un grupo muy, muy especial. El Señor se manifestó mucho ahí. Y voy a tener discipulado con 5 de ellas también que están interesadas en el discipulado. Entonces, es bien interesante ese grupo porque puras salvadoreñas y mexicanas. Y una colombiana. Bueno, me dijeron que habían 2 colombianas, pero a retiro solo llegó una. Muy amable ella. Pero de allí, ahí están los dos bandos, ¿va? Las salvadoreñas y las mexicanas. Ay, no. Me pareció súper interesante porque no había estado en un retiro donde hubiera tantas salvadoreñas. Y fue buenísimo. Fue muy bueno tenerlas. Y pues la líder de ellas es salvadoreña y la esposa, los pastores son salvadoreños, así que está buena la cosa ahí. Y ellas están muy deseosas de aprender y de estar adelante ahí con esto. Entonces esto fue muy, muy bueno. Y también estoy muy contenta por ese grupito que se une. Bueno, son en ese retiro, en ese grupo están 2 salvadoreñas y van a estar 3 mexicanas. Pero tengo que ver si al fin de cuentas las uno con las otras salvadoreñas o cómo vamos a hacer si nos ponemos de acuerdo. Pero ya estoy contenta que 5 de ellas dijeron, queremos estar en un discipulado con usted. Entonces ahí vamos, muy buen tiempo, muy, muy interesante el tiempo ahí con ellas. Así que gracias a Dios por eso, y el Señor siga añadiendo ahí los bendiciones y frutos. Así que vamos a orar entonces, hermanas, así como les dije. Primero ora Alicia, luego hermana Miriam, Trini, Por las es peticiones de salud, ¿quién va a orar? hermana Miriam, Ah, ok. hermana Miriam. Tú solo ora por lo que aprendimos hoy. Entonces tengo a Trini y después de Trini a Doris. Así que oremos, por favor, mis hermanas. Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra, por la vida de Jesús, Señor, por el ejemplo que fue Él para nuestra vida, por lo que Él hizo en la tierra, por lo que sigue haciendo y por lo que va a hacer, Señor. Padre, te pedimos que cada una de las enseñanzas que palabra nos ha dado esta mañana en la vida de Jesús, podamos atesorarla, Señor. Cada quien agarra su pedacito, Señor. Tú sabes lo que hemos hablado, Señor, que podamos esperar siempre tu tiempo en nuestra vida, que podamos dejar, Señor, el rechazo que podamos experimentar en nuestra vida tal como Jesús lo hizo, Señor. Y Padre, te pido que podamos ser sabios para hablar, para callar, ser sabios para saber a dónde ir y cuándo ir, Señor, cuándo predicar tu palabra, Señor, y cuándo debemos orar por los demás, Señor. Padre, ayúdanos a no menospreciar a nadie por su condición familiar, económico, bíblico, teológico. Y Padre, ayúdanos a atesorar cada una de estas cosas, Señor, que al leer esta porción de tu palabra podamos
saber que tú ya eres rey, Jesús, que Jesús ya instauró ese reino y que lo hizo para darnos libertad, para darnos esperanza, para darnos sanidad en todo aspecto, física, emocional y espiritualmente. Padre, recordamos eso en tu palabra este día. Ayúdanos a cada una de las que estuvieron presentes en el grupo y a las que estaban por Facebook y a las que lo van a oír por YouTube o por otros medios, Señor, que podamos de verdad imitarte a ti, Jesús, que podamos imitarte a ti porque eh, tú eres nuestro modelo de vida y debes ser nuestro modelo de vida. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, mi Dios, estamos agradecidas grandemente, Padre, por la exposición de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a cada momento tú tienes palabra justa para nosotros, para lo que necesitamos. En esta mañana estamos contentas, agradecidas de que nos hayas hablado a nuestros corazones y ver el ejemplo que Jesucristo dejó. Un ejemplo que tras los años, tras los siglos, sí podrá seguir, siempre estará, Señor, con nosotros. Porque tú has permitido, Señor, que tu palabra haya sido escrita y pueda llegar a nosotros y pueda llegar a otros también. Padre Santo, queremos ponerte en tus manos la vida de hermana Mari Páez, hermana Rosita y hermana López. Tú sabes de qué quebrantos de salud están padeciendo. Tú sabes sus necesidades físicas, probablemente con dolor, Padre Santo, probablemente limitadas en hacer ciertas cosas. Tú conoces nuestros dolores, Padre. Tú conoces cuánto a veces nos duele movilizarnos o nos duele, Señor, estar donde o no estar donde quisiéramos estar, precisamente por ese impedimento de salud que tenemos. Pero en medio de eso, Señor, queremos pedirte tu fortaleza, tu sabiduría, Padre, para aceptar nuestra situación, sabiendo, mi Dios, que si tú lo has permitido, tú tienes un propósito para ello. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento para comprender qué es lo que deseas que aprendamos. Tú no haces nada en vano. Tú sabes y nosotros comprendemos de que permite ciertas situaciones para nuestra enseñanza, para nuestra fortaleza. Por eso, Padre, en esta mañana rogamos, mi Dios, que seas tú quien fortalezca a la hermana Mari. Tú sabes realmente sus padecimientos y tú sabes de qué es lo más necesario para ella. La hermana Rosita, bendícela grandemente, Padre, al igual que la hermana López. Señor, que podamos comprender, en medio del dolor, tú estás y continúas a nuestro lado. Ese aguijón, Señor, que a veces sentimos en nuestra carne, mucho dolor, poca movilidad, poco movimiento, Señor, de un lado a otro, nos es difícil. Pero Padre Santo, que seas tú, en tu divina misericordia, que nos haga ver qué es, para qué, cuál es el propósito. Que seamos atentas, que seamos sensibles a tu voz, Padre Santo. Que no nos importe, Señor, que tengamos de menos realmente comentarios que nos hacen debido a nuestra poca movilidad o debido a nuestro padecimiento. Que no pongamos atención a eso, porque también el enemigo anda rondando, Señor. Pero Padre Santo, fortaleza en ti, mi Dios, es lo que necesitamos. Y te agradecemos, Padre, porque en Jesucristo vemos cómo Él no le importó muchas de las situaciones negativas, muchos de los rechazos que tuvieron. Conocemos los de este pasaje, pero sabemos que durante su ministerio había cantidad grande de personas que no le aceptaban, que rechazaban lo que Él representaba y lo que Él enseñaba. Padre, ayúdanos a tener esa valentía, a tener esa
fuerza espiritual para mantenernos firmes aún en medio de nuestras enfermedades. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Sabemos que espiritualmente tú nos irás fortaleciendo y nos irás sacando adelante, Padre, en medio de todo. Bendice a mis hermanas, Señor. Tal vez hay aún más hermanas que necesitan de tu mano poderosa, que necesitan de tu sanidad, que necesitan, Señor, de esa bendición especial en los momentos difíciles. Yo sé que tú lo harás. Tú conoces quiénes son y dónde están. Y que para ti, Señor, no hay tiempo, no hay distancia. A lo contrario, Señor, reconocemos tu omnipresencia en todo lugar. Por eso te agradecemos y te bendecimos. Y en medio de nuestras necesidades, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios. Quedamos en tus manos, siendo cuidadas por ti, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Padre, qué gran privilegio tenemos, Señor, de poder continuar en tu presencia, de poder reconocer, Señor, que tú debes ser nuestra prioridad. Señor, gracias por reflexiones como la de este día. Gracias te damos por la vida de Alicia, Señor. Gracias por su preparación y su deseo de compartirnos esa importancia, Señor, de que cada día, Señor Jesús, podamos enamorarnos más de ti. Que de verdad, Señor, pueda reflejarse y que podamos cumplir con ser esa sal para preservar, Señor, y ser esa luz para que otros que no te conozcan puedan querer conocerte, Señor, querer tener esa relación contigo. Señor, en esta mañana queremos mostrar una actitud de gratitud delante de ti, Señor, pero también una actitud de necesidad. Señor, que nuestras peticiones, aún las que no hemos compartido, aún que no hemos mencionado, Señor, realmente puedan estar ante el trono de tu gracia para que tú puedas responderlas de acuerdo a tu voluntad, a tus planes, a tus propósitos, Señor. Y Señor, queremos darte las gracias también por el privilegio de servirte, por el privilegio de tener un ministerio como este, Señor, y ser parte de él, por cada una, Señor, de las que nos conectamos aquí en Zoom, de las que lo hacen en Facebook, de las que reciben el mensaje, Señor, que podamos tener esa bendición, Señor, y ese deseo de querer tenerte a ti en primer lugar y de querer reflejar esa relación que tenemos contigo. Y Señor, de una manera muy especial queremos seguir orando por Sonia, Señor, para que tú la uses en esa promoción de este retiro que ellas van a tener, Señor. Que seas tú siempre guiándola, dándole la gracia, Señor. De veras que es un privilegio conocerla, Señor, y saber cómo ella desea que tú seas conocido, Señor. Ella desea que tú seas glorificado. Ella desea que tus hijas puedan crecer. Y de verdad que queremos unirnos a su petición, a su corazón, a ese deseo, Señor, de que cada día puedan conocerte más y puedan reflejar ese amor que tú nos has permitido experimentar a nosotras que somos tus hijas. Oramos también por Almi, Señor, para que tú la uses, para que tanto Sonia como Almi, como Martita, Señor, que tendrán el privilegio de compartir la palabra, puedan, Señor, hacerlo siempre bajo tu dirección, siempre, Señor, bajo el propósito de darte a ti la gloria, de darte a ti la honra, Señor. Sabemos que de nosotras mismas, Señor, no podemos hacer mucho, pero en ti, Señor, sabemos que somos más que vencedoras, porque eres tú quien nos ha amado, eres tú quien te has mostrado en nuestra vida, Señor, y estamos tan agradecidas, Señor. Oramos por ese retiro en Maryland, Señor, para que seas tú el que tomes el control, para que seas tú, Señor, el que te glorifiques, el que uses a cada persona, las que estarán en la alabanza, estarán en la dirección, estarán en la entrada, Señor, para sentir bienvenidas a las personas que lleguen, Señor, a ese retiro que es para tu gloria y para tu honra, Señor. De veras que estamos confiadas en ti, sabiendo que eres tú el que deseas glorificar tu nombre, Señor. El que deseas que otras personas te conozcan, el que desea, Señor, darte a conocer. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos instruye cada día para que nos acerquemos más a ti y para que seamos el reflejo tuyo, Señor. De veras que es una gran responsabilidad, un enorme privilegio, Señor, pero tú no nos dejas solos. Tú estás siempre con nosotros y en nosotras, Señor.
Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Hijo, por dar tu vida a favor nuestro. Y gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, para guiarnos, para dirigirnos, que podamos ser hijas obedientes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doris. Hola. Gracias, Padre, por este día, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Padre. Señor, este día hemos aprendido más de ti, Señor, de tu palabra revelada para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que nos incluyes en tus planes, Padre, nos usas. Padre, te doy gracias por el grupo de corazones, Señor, por ese grupo de mujeres siempre dispuestas a compartir tu palabra, Señor, para que nosotras aprendamos, Señor, y crezcamos en ti. Señor, te pido por alma, Señor, que tú le sigas dando sabiduría, Padre, que tú le sigas dando energías, Padre, para hacer esos congresos, esos retiros, Señor, estas enseñanzas. Padre, te pido que bendigas a ella y a su grupo de amigas, Señor, de hermanas que colaboran, Señor, armando estas reuniones, armando esos congresos, armando esos retiros, Padre, esos retiros que son de gran bendición para las mujeres, Señor. Ellas a veces están en una rutina en sus casas, Padre, y es una alegría cuando escuchan un retiro de mujeres, Padre. Gracias por todas las hermanas que preparan, Señor, y dan sus ideas para esos retiros, Padre, que lleguen como agua fresca a sus vidas, Padre, a sus vidas de rutina, a sus vidas diarias, Señor, que lleguen como el alimento fresco, Señor, que eres tú. Gracias, Señor, por la disposición de Alma y de sus hermanas, Padre. Úsalas, bendícelas, Señor, dales palabras siempre para que ellas tengan palabras frescas, Señor, palabras de vida eterna para la vida de estas mujeres, Señor, que con ansias y con necesidad están esperando, Señor, para aprender de ti. Bendícelas, Señor, úsalas, Padre, y que esos retiros no solo sean un momento de alegría y de relajamiento, sino que sean llenos de tu palabra, Señor, que sean un conocimiento nuevo y que sea un cambio de vida, Señor. Que ellas en ese momento hagan promesas, cambios, Señor, y que todo sea dirigido a ti. En Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias, Padre, por haber estado juntas y porque podemos orar unas por otras también, por las diferentes cosas. Señor, Maxi pone una petición que ha venido a un problema con alguna de las conferencistas participantes en el retiro de la UFM, que tú lo resuelvas de la manera que tú ya lo has resuelto y que pues todo esto pueda salir bien. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de servirte. Tu palabra dice que no regresa vacía nunca, así que esperamos ver el fruto en el futuro pronto. Señor, recordamos a estas amigas, a esta amiga de hermana Olivia, a Sara. Tú sabes todo lo que pasa ahí con ella, con sus hijos. Solo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu pueda trabajar allí en esos corazones, porque solamente tu Espíritu Santo es el que puede convencer a todos de pecado, de justicia y de juicio. Quita la venda que hay, Padre, para que puedan conocerte y que puedan tener la esperanza que tú ya estuviste en esta tierra y que regresarás y que harás todo lo que ha prometido para el pueblo de Israel. Así que manifiéstate, Señor. Sigue controlando esa situación en Israel, toda esa situación que está ahí, y que se vayan cumpliendo tu voluntad de acuerdo a lo que tú ya nos dejaste escrito y lo que podemos estar ya esperando. Gracias, Señor. Bendice la semana, ayúdanos con todo lo que hay que hacer, danos fuerzas. Y te pido, Padre, que las hermanas allá en Maryland, en Virginia, en Washington, se animen para inscribirse lo más pronto posible. Gracias por el trabajo ya hecho, gracias por la vida de Sonia, por todo lo que está haciendo. Une bien este equipo
y manifiéstate con poder para poderla hacerlo todo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas queridas, bendiciones para todas y nos esperamos entonces la próxima semana con un estudio más de esta serie de la vida de Cristo. Invite a más amigas, hermanas. Motive a sus discípulas, motive a la gente de su iglesia. Yo sé que muchas no pueden, pero aquellas que pueden, hay que darles un empujoncito para que se animen a estar aquí con nosotras. Hasta la próxima. Sigamos colaborando unas con las otras. En el nombre de Jesús. Adiós, hermanas. Bendiciones.